Paola siempre creyó que la vida que había construido junto a Carlos, su esposo, era fruto de amor y sacrificios mutuos. Ella trabajaba incansablemente para mantener a la familia, mientras Carlos, siempre esforzándose, luchaba por complementar los ingresos. Juntos tenían sueños simples: una casa propia, una educación de calidad para sus hijos y la esperanza de días mejores. Todo parecía normal hasta el día en que Paola recibió una noticia inesperada que cambiaría su mundo por completo. La verdad que jamás imaginó comenzó a surgir poco a poco, y de repente las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Lo que Paola descubrió no solo sacudió su matrimonio, sino que cambió el rumbo de su vida para siempre. Paola, una mujer de 35 años, vivía en una casa sencilla, cedida por un pariente lejano. Junto a Carlos, su esposo, y sus 2 hijos pequeños, soñaba con algún día poder ofrecer una vida mejor a su familia. Su mirada expresaba una mezcla de determinación y cansancio, resultado de largas jornadas de trabajo. Su cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño apretado, reflejaba la practicidad de quien no tenía tiempo que perder. Paola era bajita, con 1,60 m de altura, y tenía ojos marrones que parecían cargar el peso de todas sus responsabilidades. Todos los días, ella equilibraba su rutina entre el trabajo informal que realizaba desde casa y las obligaciones domésticas. Paola trabajaba con costura, vendiendo prendas a los vecinos y conocidos, mientras administraba las finanzas del hogar. Carlos, por otro lado, pasaba la mayor parte del tiempo viajando por trabajo. Era vendedor puerta a puerta, comercializando pequeños artículos para el hogar, pero lo que ganaba apenas cubría los gastos básicos. Paola, sin quejarse, complementaba lo que faltaba, incluso si eso significaba renunciar a algunas necesidades personales. La vida no era fácil, pero Paola alimentaba sueños que la mantenían en pie. Uno de ellos era comprar una casa propia. Imaginaba un lugar donde sus hijos pudieran correr en el jardín sin preocupaciones y donde pudieran estudiar en una escuela de calidad. Sin embargo, la realidad imponía límites. El presupuesto ajustado y la constante inestabilidad en el trabajo de Carlos hacían que esos sueños parecieran cada vez más lejanos. Aún así, Paola nunca dejaba de creer, repitiendo para sí misma: «Un día será posible». Paola siempre se destacaba por su determinación y resiliencia. Además de encargarse de las tareas del hogar, se aseguraba de estar presente en la vida de sus hijos. Todos los días se despertaba temprano, preparaba el desayuno y organizaba el material escolar de los niños. El mayor, Lucas, tenía 9 años y era muy inteligente, pero requería atención en sus estudios. La menor, Sofía, de 6 años, apenas comenzaba su trayectoria escolar y dependía totalmente de Paola para las tareas diarias. Ella llevaba y traía a los niños de la escuela, ayudaba con las tareas y se aseguraba de contarles historias antes de dormir, algo que mantenía un fuerte vínculo entre madre e hijos. La rutina era pesada, pero Paola se enorgullecía de mantener todo bajo control. El tiempo era contado minuciosamente. Entre llevar a los niños a la escuela y terminar los trabajos de costura, Paola corría para hacer las compras, limpiar la casa y preparar las comidas. La presión era grande, especialmente por saber que la mayor parte de los gastos recaía sobre ella. Carlos, aunque viajaba constantemente, contribuía muy poco. El salario irregular que recibía nunca parecía ser suficiente, y Paola muchas veces se encontraba obligándose a aceptar más trabajo del que podía soportar. En medio de esta prisa, había momentos de soledad. Paola se sentía aislada, sin tiempo para sí misma. Pilar, su mejor amiga, era una de las pocas personas con quienes Paola se desahogaba. Las dos se conocían desde la infancia, y Pilar siempre estuvo al lado de Paola, ofreciendo ayuda cuando podía. Pilar trabajaba como coordinadora en una escuela privada y, a pesar de su carga laboral, siempre se aseguraba de visitar a Paola, llevándole consejos y a veces hasta comida para aliviar un poco la presión que sentía. «Paola, necesitas pensar un poco en ti también», decía Pilar con preocupación en la mirada. Paola y Carlos se conocieron cuando aún eran muy jóvenes. Ella tenía 19 años y trabajaba en una panadería en el barrio donde vivía. Carlos, entonces con 23, solía pasar por allí todas las mañanas para comprar pan antes de ir a trabajar.
Siempre iniciaba una conversación, elogiando la sonrisa de Paola o comentando sobre el clima. Al principio, ella pensaba que era solo cortesía, pero con el tiempo, esos pequeños gestos de atención se volvieron esperados y, de cierta forma, especiales. Paola nunca se había enamorado antes, y Carlos, con su forma sencilla y atenta, pronto conquistó su corazón. Comenzaron a salir, y pronto el romance floreció. Carlos tenía un espíritu aventurero y, a pesar de las dificultades económicas, siempre encontraba maneras de sorprender a Paola. La llevaba a lugares sencillos, como el parque local, donde pasaban horas hablando sobre el futuro. Paola se fascinaba con los sueños que Carlos compartía. La idea de construir una vida juntos, de tener una familia y prosperar a pesar de las adversidades. Ella lo veía como un hombre dedicado, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para asegurar su bienestar. La confianza que depositaba en Carlos crecía con cada día. Con el tiempo, la relación se fortaleció y Paola sabía que Carlos era el hombre con quien quería pasar el resto de su vida. La boda ocurrió 2 años después, en una ceremonia pequeña pero llena de emoción. Paola, en su sencillo vestido blanco, sonreía al ver a Carlos tan orgulloso a su lado. Desde entonces, la vida de ambos se entrelazó de forma inseparable. A pesar de las dificultades que enfrentaron a lo largo de los años, Paola siempre creyó en el amor que los unía. Carlos era el centro de sus esperanzas, y por más que las circunstancias fueran adversas, ella nunca dejó de soñar con un futuro junto a él. Paola, completamente enamorada, veía en Carlos un hombre honesto y trabajador. Cada vez que él partía en sus viajes de ventas, ella lo esperaba ansiosamente. A pesar de la constante ausencia, el amor de Paola parecía crecer. Ella entendía las dificultades del trabajo de Carlos y siempre se esforzaba por asegurarse de que él no se preocupara por los problemas del hogar. Siempre que él regresaba de viaje, ella preparaba su plato favorito y lo recibía con cariño. Carlos es todo lo que siempre quise, pensaba Paola mientras miraba a sus 2 hijos y sentía que, a pesar de los sacrificios, su familia era la realización de un gran sueño. Un día, mientras Paola esperaba el regreso de Carlos, Pilar, su amiga de larga data, estaba en la oficina de la escuela, ocupándose de las inscripciones. Durante el proceso, un apellido en la lista llamó su atención: Rodríguez. Pilar, que conocía a Carlos desde hace años, dudó por un instante, pero finalmente desechó la idea. Era un nombre común, después de todo. Sin darle mucha importancia, volvió a su rutina. Pasaron varios días desde que Pilar vio el nombre Rodríguez en la lista de inscripciones. La escuela estaba en plena preparación para recibir a los nuevos alumnos, y Pilar se sumergió en sus tareas, tratando de olvidar el breve momento de duda que había tenido. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo la incomodaba. La idea de que ese apellido pudiera tener una conexión más profunda no la dejaba en paz. Aunque Carlos solía estar ausente por su trabajo, nunca había sospechado nada, y Paola siempre hablaba de él con tanto cariño y devoción. La posibilidad de que algo estuviera mal parecía remota, pero esa sensación incómoda persistía. El día de la presentación de la escuela para los nuevos padres, Pilar estaba ocupada coordinando la recepción. La directora guiaba a los padres por los pasillos, presentando las instalaciones, mientras Pilar cruzaba los corredores atareada, sin prestar mucha atención a las familias. Fue entonces cuando, mientras organizaba papeles en el mostrador de recepción, una figura familiar llamó su atención. Su corazón se detuvo por un instante al ver a Carlos. Estaba allí, parado, conversando tranquilamente con la directora de la escuela. A su lado, una mujer elegante y una niña pequeña. El choque fue inmediato, y Pilar sintió que su estómago se revolvía. Carlos siempre había sido un hombre de presencia notable. Alto, de aproximadamente 1,85 m, tenía un físico fuerte, resultado de años cargando maletas y productos en su trabajo como vendedor puerta a puerta. Sus cabellos eran oscuros, comenzando a mostrar algunos hilos grises que le daban un aire más maduro, y mantenía una barba delgada que a Paola le encantaba. Sus ojos marrón claro, que solían transmitir una expresión serena y confiable, ahora parecían cargados de secretos. Siempre vestía ropa sencilla, pero bien cuidada, con una postura confiada que Paola admiraba. Sin embargo, en ese momento, todo parecía falso a los ojos de Pilar.
La mujer al lado de Carlos parecía sofisticada, con largos cabellos negros y vestida elegantemente, contrastando completamente con la vida humilde que Paola y Carlos llevaban juntos. La niña, una pequeña de unos 5 años, tenía rasgos que inmediatamente llamaron la atención de Pilar. Los mismos ojos marrón claro de Carlos y la misma actitud confiada. Pilar no podía creer lo que veía. Conocía a Carlos desde hacía tanto tiempo, y la idea de que él pudiera estar allí, llevando una vida paralela, era algo que nunca podría haber imaginado. Sintiendo una oleada de ira y confusión, Pilar luchó contra el impulso de confrontarlo allí mismo. Sabía que ese no era el momento adecuado, pero su mente hervía de preguntas. ¿Cómo podía Paola no saber de esto? ¿Acaso ya sospechaba? Pilar sentía el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. No podía contarle a Paola sin tener la certeza absoluta de lo que estaba sucediendo. Pero esa escena dejaba claro que algo estaba terriblemente mal. Mientras Carlos seguía su camino por el pasillo, Pilar se quedó allí, parada, tratando de recuperar el control de sus emociones, pero sabía que lo que acababa de presenciar cambiaría todo. Después del impacto inicial de ver a Carlos en la escuela con otra mujer y una niña, Pilar pasó los días siguientes tratando de encontrar la manera de contar la verdad a Paola. La lealtad que sentía por su amiga era inquebrantable, pero sabía que no podía simplemente revelar todo sin pensar en las consecuencias. Paola estaba enamorada de Carlos, y la idea de destruir esa imagen que tenía de su esposo era dolorosa. Pilar se preguntaba si sería mejor confrontar a Carlos primero o simplemente contarle todo a Paola de una vez. Cada día, el peso de la verdad aumentaba y sabía que el tiempo se estaba agotando. Mientras tanto, Paola, completamente ajena a lo que Pilar había descubierto, continuaba con su pesada rutina. Entre llevar y traer a los hijos y el trabajo de costura, mantenía vivo el sueño de inscribir a Lucas y Sofía en una mejor escuela, sin imaginar que su amiga le ocultaba algo devastador. Pilar intentaba actuar con normalidad, pero cada vez que se encontraban sentía una angustia creciente. En uno de los raros momentos de descanso, mientras ambas tomaban café juntas, Paola miró a Pilar y comentó: «¿Sabes? Realmente creo que Carlos está haciendo lo mejor que puede por nosotros. Sé que no gana mucho, pero se esfuerza tanto». Esas palabras atravesaron a Pilar como un cuchillo. Sabía que, después de lo que había visto, no podría seguir postergando la verdad. «Paola, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Pilar, tratando de mantener la voz firme. Paola, sin darse cuenta de la gravedad de la situación, solo asintió, pensando que sería algo trivial. Pilar respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero sabía que no había una manera fácil de decir lo que debía decir. Amaba a Paola como a una hermana, y la idea de verla sufrir era insoportable. Aún así, la decisión ya estaba tomada. Pilar sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría la vida de su amiga para siempre. Pilar sabía que ese sería uno de los momentos más difíciles de su vida. Al encontrarse con Paola la tarde siguiente, estaba más nerviosa que nunca. Los hijos de Paola jugaban en el jardín, y el ambiente tranquilo de la casa contrastaba con el torbellino de emociones que Pilar sentía. «Paola, lo que te voy a contar no es fácil, pero no puedo guardarlo más para mí», comenzó Pilar, sintiendo que su voz temblaba. Paola, confundida por el tono serio de su amiga, frunció el ceño y dejó la taza de café sobre la mesa. «¿Qué pasa, Pilar? Me estás asustando». Con cada palabra, Pilar sentía su corazón apretarse. Explicó lo que había visto en la escuela. A Carlos con otra mujer, el niño, y las coincidencias que ya no podían ser ignoradas. Paola escuchaba en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada detalle revelado. Al principio intentó racionalizar, creer que podría haber otra explicación. «¿Estás segura de que era él, Pilar? Quizás era otra persona, alguien que se parecía...». Pero en el fondo, Paola sabía que Pilar jamás inventaría algo así. Conocía a Carlos desde hacía años, y la verdad estaba ahí, clara como nunca. Cuando Pilar terminó de hablar, un largo silencio siguió. Paola estaba inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Todo lo que creía, la imagen de familia que había construido en su mente, se estaba desmoronando.
Sus ojos, que siempre brillaban de esperanza cuando hablaba de Carlos, ahora estaban opacos, llenos de dolor. ¿Cómo pudo hacer esto?, murmuró, más para sí misma que para Pilar. Era una mezcla de incredulidad y traición. El hombre que amaba, por quien sacrificaba tanto, había llevado una vida paralela. La tristeza pronto dio paso a la rabia, y Paola sintió una ola de emociones contradictorias apoderarse de ella. Pilar observaba a su amiga sin saber qué decir. Sentía una inmensa culpa, como si de alguna manera fuera responsable de traer ese dolor a la vida de Paola. «Estoy aquí para lo que necesites, Paola. No sé cómo vas a enfrentar esto, pero estaré a tu lado, pase lo que pase», dijo Pilar, tratando de ofrecer algún consuelo. Paola, aún aturdida, solo asintió. Sabía que necesitaba confrontar a Carlos, pero en ese momento todo parecía demasiado confuso. La única certeza que tenía era que su vida nunca volvería a ser la misma. Pilar sabía que Paola necesitaba más que palabras para enfrentar a Carlos. Después de descubrir el nombre del otro niño en la matrícula de la escuela, buscó información y logró, discretamente, el domicilio que Carlos había registrado. Cuando Pilar reveló este descubrimiento a Paola, su amiga quedó paralizada durante unos segundos. La idea de que Carlos pudiera estar llevando otra vida, en otra casa, con otra familia, parecía absurda de aceptar. «Vamos ahora», dijo Paola, su voz firme y llena de determinación. Pilar, sin dudar, aceptó acompañarla. El camino hasta el domicilio fue tenso. Paola miraba por la ventana, pero su mente estaba distante, tratando de procesar todo lo que podría encontrar. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Paola no podía creer lo que veía. Era una casa grande, bien cuidada, con un jardín impecable, diferente de cualquier cosa que ella y Carlos hubieran tenido juntos. «¿Cómo pudo?», murmuró Paola mientras observaba el portón entreabierto. La casa parecía representar todo lo que siempre había soñado para su familia, pero que nunca había podido alcanzar. «¿Él vive aquí?». La incredulidad en la voz de Paola era evidente, y Pilar solo confirmó con la cabeza. Sin pensarlo dos veces, Paola salió del coche y se dirigió directamente hacia el portón. Pilar intentó detenerla por un momento, pero pronto se dio cuenta de que no había forma de pararla. El portón estaba abierto, y Paola entró en el jardín, caminando rápidamente hacia la puerta. Pilar la siguió, nerviosa, pero sabiendo que ese momento era inevitable. Cuando llegaron a la entrada de la casa, Paola se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. El sonido de voces provenientes de dentro confirmaba que había gente en casa. Sin dudar, Paola empujó la puerta y entró. Carlos estaba en la sala, sentado en un sofá lujoso, conversando con la misma mujer que Pilar había visto en la escuela. El niño, que debía tener alrededor de 5 años, jugaba en el suelo con algunos juguetes caros. Al ver a Paola parada en la entrada, Carlos se levantó abruptamente, el choque estampado en su rostro. «¿Paola? ¿Qué haces aquí?», preguntó él, completamente sin palabras. La mujer al lado de Carlos también guardó silencio, claramente sin saber quién era Paola o qué estaba sucediendo. Paola, llena de rabia y dolor, miró directamente a los ojos de Carlos, sin poder contener las lágrimas que comenzaban a brotar. «Entonces, ¿es aquí donde has estado todo este tiempo, Carlos? Mientras yo cuidaba de nuestra casa, de nuestros hijos, mientras me sacrificaba para pagar las cuentas, ¿tú vivías esta vida de lujo con otra familia?», dijo Paola, su voz temblando de indignación. Pilar permaneció detrás de ella, observando la escena con el corazón apretado, sintiendo el dolor de Paola como si fuera suyo. Carlos no podía responder, la vergüenza y la culpa le impedían formar cualquier explicación plausible. Sabía que no había forma de justificarse. Paola sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies a medida que las verdades iban surgiendo, una peor que la otra. Al confrontar a Carlos, descubrió que la mujer a su lado sabía de todo desde el principio. Sabía que Carlos estaba casado, que tenía otra familia, y aún así aceptaba esa vida doble. «Yo sabía de ti, Paola», confesó la mujer, con un tono frío, sin mostrar ningún arrepentimiento. «Carlos me contó sobre ustedes, pero él dijo que el matrimonio ya no era lo mismo. Siempre estuvo conmigo, y créeme, no le importas tanto como piensas». Estas palabras perforaron el corazón de Paola como cuchillos. La imagen que tenía de Carlos, de un hombre que amaba y se dedicaba a la familia,
se desmoronaba con cada segundo. Pero lo que vino a continuación fue aún más devastador. Paola descubrió que Carlos, a diferencia de lo que siempre decía, no ganaba tan poco como hacía parecer. Durante todos esos años había fingido que su trabajo de vendedor apenas cubría los gastos, cuando en realidad tenía un ingreso mucho mayor. Paola recordaba las veces que sacó dinero de lo poco que tenía para ayudar con los viajes de Carlos, creyendo que él estaba luchando por un futuro mejor para la familia. Ahora quedaba claro que todo ese esfuerzo era inútil. El dinero que Paola le daba a él, Carlos lo entregaba para mantener a la otra mujer y la vida de lujo que llevaban. Lo que más consumía a Paola, sin embargo, era el contraste entre las dos realidades. Mientras ella caminaba kilómetros bajo el sol y la lluvia para llevar a sus hijos a la escuela pública, la hija de Carlos con la otra mujer iba a una escuela particular, con todas las facilidades que Paola siempre soñó para sus propios hijos. Tenían un coche a su disposición para llevar y recoger a la niña, algo que Paola nunca siquiera consideró como una posibilidad en su vida. Además, la otra niña tenía seguro médico, ropa nueva y juguetes caros, mientras Paola luchaba por garantizar lo mínimo para Lucas y Sofía. Las lágrimas corrían por el rostro de Paola mientras intentaba comprender la magnitud de la traición. «Entonces, ¿gastabas el dinero que yo te daba para ella? ¿Para mantener esa casa, esa vida?», preguntó, la voz temblando de indignación. Carlos no podía mirar directamente a ella. La vergüenza lo consumía. Sabía que no había más manera de mentir. Paola continuó. «Me mataba trabajando, hacía todo por ti, por nuestros hijos, y tú les dabas todo a ellos, mientras yo y los niños no teníamos ni lo básico». El dolor que sentía era insoportable. No era solo la traición amorosa, sino el hecho de que Carlos había elegido dar lo que él y Paola nunca tuvieron a la otra familia. Paola apenas podía respirar al escuchar todas esas revelaciones. Cada palabra que salía de la boca de Carlos y de la mujer a su lado parecía destruir todo lo que había construido a lo largo de los años. La imagen del hombre que tanto amó, a quien dedicó su vida y por quien hizo tantos sacrificios, ahora se disolvía en un montón de mentiras. El dolor era inmenso, pero al mismo tiempo una nueva sensación comenzaba a surgir dentro de Paola. La ira. No una ira irracional, sino una ira que venía de la injusticia que ella y sus hijos habían sufrido. Lo que más la corroía no era solo la traición de Carlos, sino el hecho de que él había elegido dar una vida de privilegios a la otra niña, mientras Lucas y Sofía vivían con tan poco. Paola recordaba todas las veces que caminó con sus hijos bajo el sol, la lluvia y el frío, mientras Carlos, fingiendo dificultades económicas, prometía que las cosas mejorarían con el tiempo. Ahora veía que todo esto era una farsa. El contraste era cruel. Mientras sus hijos no tenían acceso a una escuela decente, la hija de Carlos asistía a una escuela particular de alto nivel, con todas las ventajas que Paola siempre soñó para Lucas y Sofía. Paola apretó los puños, mirando a Carlos con una mezcla de dolor y desprecio. «¿Hiciste todo esto por ella, mientras tus hijos andaban bajo la lluvia?», preguntó, casi sin poder contener el tono elevado. Carlos intentaba hablar, pero no podía encontrar las palabras. Sabía que nada de lo que dijera ahora sería suficiente. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto, Paola. Yo cometí muchos errores, pero nunca dejé de amar a ti y a nuestros hijos». Las palabras salieron de su boca como un intento desesperado de encontrar redención, pero Paola no quería escuchar más excusas. «¿Amar? ¿Llamas a esto amor? Mira esta casa, mira la vida que le diste a esta otra familia mientras nosotros apenas teníamos que comer», gritó Paola, sintiendo toda la frustración y el dolor salir de una vez. Pilar, que observaba todo en silencio, sabía que nada de lo que dijera ahora podría aliviar la situación. Estaba allí para apoyar a Paola, pero entendía que ese era el momento en que la amiga necesitaba confrontar su propio dolor. Paola respiró hondo, sintiendo las lágrimas correr por su rostro, pero esta vez con una firmeza que no sabía que tenía. «Carlos, me sacrifiqué por ti. Hice todo lo que pude, y tú me traicionaste de todas las formas posibles. No sé cómo seguir adelante, pero lo haré. Y lo haré por mis hijos, porque ellos merecen mucho más de lo que tú jamás fuiste capaz de dar».
Después del devastador enfrentamiento con Carlos, Paola volvió a casa sintiéndose emocionalmente agotada, pero determinada. Sabía que a partir de ese momento su vida tendría que seguir un nuevo rumbo. Las palabras que le dijo a Carlos resonaban en su mente. Voy a seguir adelante por mis hijos. Esa promesa se convertía ahora en su fuerza motriz. Paola sabía que no sería fácil, pero la ira y la tristeza que sentía se estaban transformando lentamente en una energía que la impulsaba a luchar por lo que era justo. Lucas y Sofía, aún pequeños, no tenían idea de la gravedad de lo que estaba sucediendo, pero Paola estaba decidida a garantizar que no sufrieran más por las mentiras de Carlos. En los días siguientes, Pilar estuvo al lado de Paola, ayudándola a organizar sus pensamientos y a trazar un plan para el futuro. Necesitas buscar un abogado, Paola. Carlos no puede simplemente salir impune después de todo esto, sugirió Pilar con voz calmada y firme. Paola sabía que Pilar tenía razón. Carlos no podía seguir manteniendo una vida de lujo para su otra familia mientras ella y sus hijos luchaban por sobrevivir. Paola había sacrificado años de su vida creyendo en las promesas vacías de Carlos y ahora era hora de revertir esta situación. Decidida a garantizar que sus hijos tuvieran una vida digna, Paola decidió iniciar un proceso legal contra Carlos. Quería que él fuera responsable no solo por la traición, sino también por el abandono emocional y financiero que había impuesto a su propia familia. Él tendrá que pagar por cada centavo que dejó de invertir en Lucas y Sofía, pensó Paola mientras programaba una reunión con un abogado recomendado por Pilar. Por primera vez en mucho tiempo, Paola sentía que estaba al control de su propia vida. La búsqueda de justicia no era solo por venganza, sino por la necesidad de asegurar un futuro mejor para sus hijos. Paola sabía que Carlos, con sus ganancias ocultas, podría ofrecer mucho más de lo que había dejado entrever. Estaba decidida a conseguir lo que era derecho para sus hijos, incluso si eso significaba una larga batalla. No voy a rendirme, repetía para sí misma, mientras miraba a sus hijos jugar en el patio. Paola sabía que el camino sería difícil, pero ahora, más que nunca, estaba lista para luchar por lo que ellos merecían. Paola sabía que enfrentar a Carlos en la corte sería un desafío, tanto emocional como financiero. Había perdido tantas oportunidades en la vida debido a las mentiras y traiciones de Carlos, y ahora se encontraba ante una lucha que exigiría no solo coraje, sino también recursos que no tenía. Pilar, siempre al lado de su amiga, sabía que Paola necesitaba apoyo. Sin pensarlo dos veces, ofreció ayuda financiera para que Paola pudiera contratar un buen abogado. No estás sola, Paola. Voy a ayudarte a conseguir justicia. Carlos no se saldrá con la suya, dijo Pilar, mientras le entregaba a su amiga la cantidad necesaria para iniciar el proceso. Paola se emocionó con el gesto. Sabía que sin la ayuda de Pilar sería casi imposible cubrir los costos de un proceso largo y complejo. Con el dinero en mano, Paola se dirigió al abogado recomendado por Pilar, quien comenzó a trabajar en el caso de inmediato. El abogado le explicó que a pesar de las dificultades, había una fuerte posibilidad de obtener parte de los bienes de Carlos, especialmente porque la casa en la que vivía con la amante estaba a su nombre. Además, el automóvil que utilizaban para llevar a su hija a la escuela también estaba registrado a nombre de Carlos, lo que significaba que Paola tenía derecho a una parte de esos bienes. La batalla judicial se extendió por meses. Carlos intentó de todas las maneras eludir sus responsabilidades, alegando que la casa había sido comprada con el dinero que había ahorrado a lo largo de los años. Pero el abogado de Paola logró demostrar que gran parte de ese dinero provenía de sus sacrificios. Durante el juicio, Paola se mantuvo firme, siempre con Pilar a su lado. Cada audiencia era un paso más cerca de la justicia. Paola sabía que no podía volver atrás en el tiempo y deshacer el sufrimiento que Carlos había causado, pero al obtener lo que era de derecho para sus hijos, sentía que podría finalmente seguir adelante. Después de meses de idas y venidas en los tribunales, finalmente llegó el día de la decisión judicial. Paola, ansiosa y nerviosa, entró al tribunal sabiendo que ese podría ser el momento de cerrar un capítulo de una vez por todas. El juez, tras analizar todos los hechos presentados por el abogado de Paola, decidió a su favor. Carlos estaría obligado a vender la casa donde vivía con la amante y a dividir el valor de la venta con Paola.
La casa que él había ocultado de su verdadera familia ahora sería el símbolo de su caída. Además, el coche de lujo que usaba para transportar a su otra hija también tendría que ser vendido, y la mitad del valor se entregaría a Paola. Al escuchar la sentencia, Paola sintió una mezcla de alivio y justicia. No se trataba solo del dinero, sino de lo que eso representaba. Años de sacrificios, de trabajo arduo y de falsas promesas finalmente serían, de alguna forma, compensados. Carlos intentó apelar la decisión, alegando que Paola no tenía derecho a esos bienes, pero el juez fue categórico. La ley estaba del lado de Paola, y él no podría evadir su responsabilidad. Pilar, al lado de Paola durante todo el proceso, apretó su mano con fuerza cuando escucharon la decisión final. «Lo lograste, amiga. Hiciste esto por tus hijos», dijo Pilar con una sonrisa de alivio. Paola, emocionada, sabía que ese era el comienzo de una nueva fase en su vida. El dinero que recibiría de la venta de la casa y del coche le permitiría finalmente ofrecer a Lucas y Sofía la vida que siempre había soñado. No era solo el confort material, sino la sensación de que ahora tendrían un futuro digno, algo que Carlos había intentado negarles mientras vivía una vida de lujo con otra familia. «Hice esto por ellos», pensó Paola con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Con la decisión judicial a su favor y los bienes de Carlos vendidos, Paola finalmente pudo dar inicio a una nueva etapa de su vida. La venta de la casa y del coche le proporcionó el capital necesario para comenzar de nuevo, y su primer paso fue saldar la deuda que tenía con Pilar. Su amiga no solo fue un apoyo emocional durante todo el proceso, sino que también facilitó financieramente la contratación del abogado que hizo justicia para Paola y sus hijos. «Pilar nunca lo habría logrado sin ti», dijo Paola emocionada al entregarle el monto que Pilar había prestado. Pilar, con una sonrisa cálida, respondió: «Lo que importa es que ahora tú y los niños están bien. Eso es todo lo que siempre quise». Con las finanzas más estables, Paola pudo invertir en algo que siempre había soñado: una pequeña tienda de ropa. Transformó su talento para la costura, que antes usaba solo para complementar sus ingresos, en un negocio próspero. La tienda rápidamente comenzó a atraer clientes y con el tiempo Paola vio crecer su emprendimiento. La dedicación y el amor que ponía en cada prenda hicieron que su tienda ganara notoriedad en el vecindario y más allá. Finalmente sentía que tenía control sobre su propia vida y, por primera vez, estaba cosechando los frutos de su trabajo sin que nadie más se beneficiara de ello. Con el éxito de la tienda, Paola pudo no solo sostener a su familia con más comodidad, sino también realizar algunos deseos que durante mucho tiempo parecían imposibles. Compró un automóvil para facilitar su rutina, algo que antes solo podía soñar. Ahora podía llevar a Lucas y Sofía a la escuela particular con la misma comodidad que antes estaba reservada para la otra familia de Carlos. Además, Paola logró pagar un seguro médico de calidad para sus hijos, algo que le traía una gran tranquilidad. «Nunca imaginé que sería capaz de proporcionar todo esto para ellos», pensó, con orgullo, al recordar todas las dificultades que enfrentó. La separación de Carlos no solo trajo libertad emocional, sino también un alivio financiero inesperado. Con Carlos fuera de su vida, los gastos enormes que parecían nunca disminuir, finalmente desaparecieron. Paola se daba cuenta, ahora, de cuánto Carlos drenaba sus finanzas para sostener una vida de mentiras. El dinero que tanto luchaba por ahorrar y que él constantemente tomaba bajo el pretexto de ayudar a la familia, ahora quedaba en sus manos, permitiéndole invertir en lo que realmente importaba: el futuro de sus hijos y el crecimiento de su propio negocio. El alivio era palpable. Paola finalmente se sentía estable, tanto emocional como financieramente. Su nueva vida, sin las sombras de Carlos, florecía cada día. Lucas y Sofía tenían todo lo que necesitaban, y Paola sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Había logrado transformar su dolor en fuerza y su lucha en una vida mejor para ella y sus hijos. Con el tiempo, Paola se convirtió en una mujer más fuerte e independiente de lo que jamás había imaginado. El éxito de su tienda de ropa seguía creciendo, brindando no solo estabilidad financiera, sino también una sensación de realización personal. Lucas y Sofía estaban felices y bien cuidados, con una educación de calidad y acceso a los mejores servicios médicos.
algo que Paola siempre había querido para ellos. El automóvil que compró facilitaba sus idas y venidas, y la vida que antes estaba llena de sacrificios ahora parecía finalmente equilibrada y llena de nuevas oportunidades. Paola nunca más tuvo contacto directo con Carlos. Después del proceso judicial y la venta de los bienes, él fue alejado de su vida y de su rutina. El peso que representaba, tanto emocional como financiero, había desaparecido, y Paola pudo enfocarse completamente en sus hijos y en su futuro. Lo que antes parecía una carga interminable, ahora era solo un recuerdo lejano. Hice lo que tenía que hacer, pensaba, cada vez más convencida de que había tomado la mejor decisión al luchar por justicia y seguir adelante sin mirar atrás. La amistad entre Paola y Pilar solo se fortaleció a lo largo de los años. Continuaban apoyándose mutuamente, y Paola nunca dejó de expresar su gratitud por todo lo que Pilar había hecho por ella y por sus hijos. En una cena con Pilar, Paola hizo un brindis. Por las segundas oportunidades y el futuro que construimos, incluso cuando todo parece estar desmoronándose, dijo sonriendo. Pilar devolvió el brindis con una mirada llena de orgullo. El camino de Paola había sido difícil, pero ver a su amiga superar cada obstáculo con tanta dignidad era, para Pilar, motivo de gran satisfacción. Paola sabía que, a pesar de todo lo que había pasado, el futuro era prometedor. Cada paso que daba era por Lucas y Sofía, y sabía que la lucha que había enfrentado garantizaba que tuvieran la vida que merecían. Su tienda prosperaba, su casa estaba llena de amor, y sobre todo había recuperado el control sobre su propia historia. Paola se había reinventado, y la mujer que ahora miraba en el espejo no era más aquella que sufría en silencio. Era una mujer victoriosa, que había enfrentado las peores adversidades y salido más fuerte.